Pero lo más que le pedimos a ustedes es la oración. Todos los años, cuando se acerca el día de clamor, unos meses antes, o cuando tenemos una actividad importante o una misión importante, siempre el enemigo busca la manera de turbar a uno, de atacar a uno, de hacerle perder a uno la paz o hacer que uno se desanima o se deprima o pierda el control y se turbe todo. Pablo decía, hablando en cuanto a sus viajes misioneros, decía, una y otra vez he tratado de ir a vosotros, mas Satanás me lo ha impedido. Aun cuando Cristo trató de llegar y le dijo a los apóstoles que tenía que subir a Jerusalén, a ir al Calvario, a morir como el cordero que quita el pecado del mundo, el diablo atacó a través de Pedro. Y trató de bregar con sus sentimientos, con su emoción, su condición, con el sentimentalismo. Entonces Jesús descendió y le dijo, Satanás, quítate delante de mí porque me eres tropiezo. Entonces él se da cuenta de eso. Así que una y otra vez, cuando va a pasar algo, o vas a hacer algo, lo he tenido por experiencia en mi vida, una misión, el día de clamor, olvídese, eso desde que se acerca, desde que ya empieza unos meses antes, ya el enemigo está bregando cómo tormentar a uno, perder el control uno, desanimar, deprimir a uno, confundir a uno y buscar todos los obstáculos que pueda. Por eso Pablo dice, una y otra vez he tratado de ir a vosotros, mas Satanás me lo ha impedido. Eso te ha creado obstáculos, así que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Indiscutiblemente que esa es la historia. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo dijo, el que no está dispuesto a dejar padre, madre, hijo, esposo, amistades, familiares, perder la vida, perder los bienes, el que no está dispuesto a sufrir, a padecer, todo el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Y dice, y es menester que tome cada uno su cruz y sígame. Digo, tomad su cruz cada uno y sígame. Es decir, que no esté dispuesto a saber que en el mundo va a haber aflicción, va a haber persecución. Todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Va a haber lucha, va a haber resistencia, va a haber oposición, va el diablo a buscar la manera de ver cómo te deprime, cómo te confunde, cómo te desalienta a través de la mente, pensamientos, problemas económicos, problemas familiares, lo que sea, donde él encuentre el instrumento, donde encuentre el lugar. Tenía un maestro que decía que el diablo se metía hasta por el ojo de una aguja, si lo dejaban. Y por eso la escritura dice, Pablo dice, no deis lugar al diablo. Bueno, y a veces uno le da cuenta, y sin darse cuenta uno le abre la puerta, o le abre la oportunidad y él se mete. Indiscutiblemente que eso es lo que tenemos que entender. Por eso le pido, pronto en los próximos días salgo a una gira a Panamá y Nicaragua. Luego al regreso comienzo a trabajar para el Día de Clamor, que es el 6 de septiembre. Tenemos por primera vez en muchos años un equipo de enemigos, una coalición de personas malignas, gente, algunas tateas, promotores de toda la agenda de Sodoma y Gomorra, enemigos de la iglesia, enemigos de los valores familiares, que están metidos en la política del país, desde el gobierno central de la gobernación hasta el Capitolio. Quiere decir, en la prensa tenemos toda esta gente y en todos los medios. Entonces quiere decir que tenemos que orar para que todo lo que vamos a hacer, este viaje, el Día de Clamor este año, el viaje que voy a dar a Nicaragua, que voy a tratar de conseguir una visa para entrar a Venezuela, orar, pero especialmente por el Día de Clamor y por todo lo que vamos a hacer. Que Dios ate toda mentira del diablo, toda obra del diablo, toda
todo dardo de fuego del maligno, podamos tener el escudo de la fe con el cual podamos apagarlo y poner al diablo debajo de la planta de nuestros pies. Pero oren, sí, su colaboración, su ofrenda es importante, pero ustedes que me oyen, lo más que le pido es la oración. Pido la oración por todos los que están trabajando en clamor, por mi esposa, mi hijo, Juan Isaac, mis 2 hijas, mi yerno, y por todos los que están trabajando en clamor, que de aquí a allá el diablo hará lo indecible, todo lo que encuentre para tratar de que deslucir el acto, deprimir, desanimar a los que van a trabajar, buscar cómo impedirlo. Pero somos más que vencedores, dice Romanos 8:37, por medio de aquel que nos amó. Y Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Así que le pido, lo más importante es la oración, hermano. Segundo, quiero que mientras van escribiendo, si pueden escribir, no largo porque no sé cuánto permite esto aquí, lo que sale escrito por ahí, si puede decirme de dónde nos está escribiendo, dónde nos está viendo, y también cuál es su impresión del programa especial que se hizo ayer. Ahora tenemos uno que lo vamos a poner la semana que viene. Vamos a repetir la semana que viene, primero este que se hizo ayer y luego la secuencia que la grabamos hoy para que empate completamente con esto la semana que viene. Así que necesitamos que ustedes oren por Israel. La Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén. Oren especialmente por lo que está sucediendo allí. Déjeme decirle mi análisis de esto. La gente está hablando de que tienen que hacer reuniones, las Naciones Unidas, y que están buscando a ver cómo en las próximas semanas se acaba este conflicto. Este conflicto acabaría hoy mismo si Hamas y los terroristas que están en el área de la Franja de Gaza y lo que llaman Palestina dejaran de enviar esos misiles que están enviando a un pueblo, como dice Ezequiel en el capítulo 38, a un pueblo que vive en paz y confiadamente sin muros. Así que Israel ya no depende para su protección de los muros materiales, sino de los muros espirituales. Que vive confiado porque está bendiciendo al mundo con adelantos médicos, científicos, y lo que vive tratando de crear el bienestar para su pueblo. No se puede crear la mentira que la maquinaria de Sodoma y Gomorra, la maquinaria anti-Israel, anticristiana, que controlan los medios noticiosos en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, y que controlan especialmente las Naciones Unidas y aquellos grupos de la Unión Europea, grandes grupos de la nueva orden mundial, la mentira constantemente repetida de los abusos, lo terrible que está haciendo Israel mandando estos cohetes y derrubando este edificio. Bueno, el problema aquí estriba número 1, lo que dice el profeta Ezequiel en capítulo 38, que será atacado, que viendo a un pueblo que vive confiadamente y sin muros, en paz, desarrollando su tecnología, su agricultura, su estilo de vida, y preparándose el camino en Jerusalén para lo que será la llegada del Mesías, que habla en el libro de Zacarías, cuando Cristo venga después del rapto y venga con sus santos millares de ángeles y con la iglesia y pisa el monte de los olivas y establezca y con su resplandor su venida destruya al anticristo y establezca su reino milenial. Así que Israel es muy importante estratégicamente en todo esto. Entonces, están viviendo, como dice Ezequiel, confiadamente sin muros, no como antes que se dependían de esas murallas. Entonces dice que sus enemigos, viendo que están en esa tierra, confiadamente en paz y sin muros, deciden atacar a Israel. ¿Cuál es el problema? Israel no estaba atacando a la Franja de Gaza, ni a los que se llaman palestinos, árabes, los que ustedes quieran llamar.
Israel no comenzó esto. Por eso voy a decirle cómo se puede terminar esto en un instante. Esto lo comenzaron los terroristas de Hamás, infiltrados y promovidos por los terroristas de Hezbollah, de Irán y los diferentes países donde están las personas que odian a Israel. Esto está promovido por Sodoma y Gomorra, el odio hacia Israel, el odio hacia el lugar donde el Mesías establecerá el reino milenial que durará 1000 años, y después habrá la confrontación final donde destruirá para siempre los enemigos de Dios y de Israel, y se establecerá un reino para siempre, donde se enjugará toda lágrima de los hijos de Dios, donde habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde todos los malignos serán juzgados en el último juicio, el juicio eterno de condenación, y el diablo y sus ángeles y todos los que han seguido, los que serán resucitados para ser juzgados, que han renegado de Dios, nunca se entregaron al Señor, todos para ser juzgados un juicio de condenación, porque bienaventurados los que se levantan en la primera resurrección. Entonces, esos que se levantaron en la primera resurrección, que juntamente cumplen en el arrebatamiento de la iglesia lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, claramente dice que bienaventurados porque ellos no serán juzgados para condenación. Los que serán juzgados para condenación será que después que venga el rapto, la iglesia se levantará por 7 años, que estaremos en el juicio de los galardones y la boda del Cordero. El anticristo tomará su lugar en esta tierra. Entonces los primeros 3 años y medio hará como una apariencia de que es el verdadero Mesías que tiene paz, pero los 3 años y medio quisiendo ser semejante a Dios. Dice bien claro la Escritura que pensará sentarse en el lugar donde tiene que sentarse Jesucristo. Y entonces, al presentarse como Dios, el pueblo judío abrirá sus ojos y se lanzará una persecución contra el pueblo judío por el anticristo. Pero escuche esto, durante esos últimos 3 años y medio de ese periodo de 7 años, Dios enviará literalmente, ya no es que permitirá, los juicios más severos sobre la faz de la tierra como jamás ha habido. Y entonces, al final de esos 3 años y medio, Jesucristo con nosotros, la iglesia, los que hayamos sido resucitados si estamos muertos, transformados en un abrir y cerrar de ojos si estamos vivos, y seremos llevados a la presencia de Él, y por 7 años estaremos en las nubes. Cuando esos 7 años, esos 3 años y medio finales, que será la gran tribulación, será unos 7 años, pero de manifestación, de tribulación, pero la gran tribulación será cuando a los 3 años y medio el hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, se revele y quiera ser semejante a Dios, ocupar el lugar de Jesucristo, que entonces descenderán los juicios sobre la tierra como nunca antes. 1/3 parte de las aguas potables se contaminará. Los hombres desearán la muerte, mas no la encontrarán. La economía del mundo será un desastre. El dinero correrá y no tendrá ningún valor. Si vamos a Apocalipsis, usted puede leer ahí lo que sucederá durante esos 3 años de la gran tribulación. Al finalizar esos 3 años y medio, completando 7, conforme al libro de Daniel, entonces descenderá Jesucristo con sus santos millares, y la iglesia que ya están, los que fueron levantados por eso dice bienaventurados los que se levantaron en la primera resurrección, se levantarán y bajarán con Él entonces. Y Él, como dice Zacarías, que lo he leído más de una vez, pero quiero leerlo esta noche también porque estoy inspirado a leer esto. Vamos a leer de nuevo el libro de Zacarías, el profeta, y vamos a leer esa parte importante donde Zacarías habla de ese evento profético
que es lo que he venido hablando todos estos días, porque estamos viviendo tiempos finales, tiempos terribles. Y escuche bien claro. Entonces dice bien claro, el capítulo 14, sígame con esto, porque vamos a entrar profundo hoy. El capítulo 14 del libro de Zacarías dice bien claro aquí: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas, y violada las mujeres. Está hablando ahí de lo que sucedió en el pasado, pero de la guerra, de lo que sucederá cuando el anticristo se revele, y dice que entonces después de esto, verso 3, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Según algunos estudiosos, algunos creen que esto será la batalla de Armagedón. Algunos creen que Gog y Magog es lo mismo, pero otros creen, eso no es importante. Algunos creen que esto será el conflicto ahí, antes de venir Jesucristo, que se reunirá el anticristo para hacerle daño a Israel. Algunos creen que la guerra de Armagedón y de Gog y Magog será al final de los 1000 años. Pero lo importante es que habrá un conflicto. Y dice que eso será terminando esos 3 años y medio, donde habrá grandes juicios cayendo sobre el mundo entero. Y dice en el capítulo 14, verso 4, entonces, verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y en el verso 4 dice, y se afirmarán. Por eso es que sabemos que es la segunda venida visible. Primero es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces aquí está la segunda venida de Cristo, visible. Verso 4, por eso sabemos esto, que tiene que haber un conflicto final donde el anticristo se revela tratando de ser Dios, y el pueblo de Israel lo rechaza, y entonces empieza un ataque a Israel. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y entonces, verso 5, y huirás al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta la sal. Huirás de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Está hablando ahí el momento en que Cristo desciende sobre el monte de los olivos. Está recordando el terremoto en los tiempos del rey Usías. Y recuerden lo que yo les revelé a ustedes, que hace, en la década del 90, más o menos, comienzo del 2000, 20 o 30 años, no recuerdo exactamente el año, pero sé que estaba en Jerusalén, y era en la década del 90, más o menos, o comienzo del 2000, por ahí, algo así. Yo realmente creo que fue para aquel tiempo, como unos 25 años atrás. Y me recuerdo que estando en Jerusalén fui a orar al monte, al muro del occidente, lo que llaman los lamentos, que no lo es, sino que es el monte, el muro occidental. Y tuve una revelación donde vi un terremoto que destruía el templo ese, la mezquita de la Duma Dorada, de Ascal, como le llamen, que eso lo plantaron allí por 800 años, los turcos otomanos estuvieron allí, plantaron eso para evitar que se levantara, porque está plantado esa mezquita de la Duma Dorada, que ni se usa para ritos, sino es que es ahí, dicen que está la piedra donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, y para los musulmanes es un lugar sagrado, y lo pusieron allí para, dizque, entorpecer que se cumpliera la profecía del Mesías que iba a venir. Pusieron un cementerio musulmán y cerraron la puerta dorada para que, siendo que el Mesías será sacerdote, no puede pasar entre un cementerio, pero eso no importa, a Jesucristo pasará por allí, y cerraron la puerta creyendo que impedirían la entrada del Mesías,
más sembraron en donde continúan las ruinas del viejo templo del tiempo de Herodes, el último templo que hubo. Ahí pusieron esa mezquita de la Duma Dorada, que es uno de los lugares sagrados de los islamitas. Por tratados internacionales que hay, los judíos no lo pueden confiscar, no lo pueden volar en canto, impiden que algún fanático lo haga, pero el que lo va a destruir va a ser Dios. Entonces aquí recuerdan, y Vendaje dice aquí, recuerda bien claro, y dice: y huirás al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías rey, y vendrá Jehová mi Dios con él todos los santos. Okay. Vendrá mucho antes de que se establezca el reino del Señor, antes que Jesús pise ese lugar. El terremoto que yo vi hará que se desplome ese templo, y entonces yo vi a un rabino hasídico con un shofar sonando en la oscuridad de la noche, y miles de rabinos que estaban siendo, que hay 10,000 que están siendo preparados para todo el servicio de la edificación del templo. En un lugar, en un almacén especial en Jerusalén, están todas las piezas, porque no se pondrá con clavos ni ninguna cosa, se pondrá por piezas como un rompecabezas, así que está ordenado. Todos los utensilios, todas las piezas del templo ya están listas. Cuando ese terremoto derrumbe eso, esa misma noche, el shofar de ese rabino hará que suene en todo Israel, todos los shofares sonarán. Miles de judíos hasídicos, o de los que están siendo preparados para el templo, se descenderán. Entonces el mismo gobierno mandará máquinas, borrarán para siempre esa ignominia, esa blasfemia de los islámicos que hicieron contra el templo de Israel, y allí comenzará inmediatamente la construcción del templo donde entrará Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías. Y todas esas piezas que están guardadas serán sacadas. Primero el terremoto, derrumbada la mezquita, entran los judíos y toman posesión los que están preparados, los 10,000 que han preparado y que están siendo subvencionados económicamente, que están solo para eso, por los judíos ricos de Nueva York, de lo que llaman Williamsburg. Okay. Una vez todo esto suceda, entonces viene Cristo, ya el templo está construido, porque acuérdense que el templo se va a construir. Aún estando el anticristo, él piensa que él va a ocupar ese templo. Pero cuando Cristo venga y sus pies pisen, como dice aquí, el monte de los Olivas, se partirá en dos, él bajará por ese valle, y entonces pasará al lugar donde está ahora, yo me imagino que el terremoto barrerá ese cementerio, las puertas ya estarán abiertas, estarán hechas, y por ahí entrará Jesucristo, y entrará al templo, y tomará la posesión como Rey de Reyes y Señor de Señores, con el resplandor de su venida destruirá al anticristo, y entonces se establecerá un reino milenario. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y entonces sigue todo esto, y nosotros tenemos que entender lo que está aconteciendo. Estos individuos que se llaman palestinos, pero son árabes, que están infiltrados y gobernados por Hamas, que es un movimiento terrorista. Ellos empezaron esto. Las noticias cargadas de los enemigos de Israel están pasando como la masacre que está cometiendo Israel contra aquel lugar. Esto se acabaría hoy mismo, ahora mismo, en un minuto, en una hora, si ellos dejaran de estar enviando esos cohetes. Ya van por casi 4,000 cohetes que han lanzado. Están lanzando miles de cohetes. ¿Dónde está el mal? Tierra, pueblo que vive confiado en paz sin muros. Estos que han jurado, si usted va a ver un programa que va a salir la semana que viene, donde tengo grabaciones que nos han enviado desde Israel, donde usted oye discursos en la Franja de Gaza por los militantes de Hamas,
hablando de morir, de matar a los judíos y diciéndole a los árabes, a los musulmanes en todo el mundo, que donde quiera hay un judío le corten el cuello con un cuchillo, que maten los judíos, niños y mujeres como sea, y que hay que matarlos a todos y que no reconocerán nunca la existencia de Israel. Esa es la perspectiva que las noticias infiltradas por la izquierda de la nueva orden mundial, del anticristo y de Sodoma y Gomorra no le están diciendo. CNN, NBC, todos estos medios noticiosos, Al Jazeera, lo que se llama prensa asociada, toda esta gente están divulgando, queriendo jugar el juego de la imparcialidad. Aquí no hay nada imparcial, aquí hay uno culpable, que son estos terroristas de Hamas en la Franja de Gaza, estos yihadistas, estos radicales, que si dejaran de enviar esos cohetes hacia Israel, miles de cohetes que están enviando en los últimos días, esto se acabaría. Eso es todo. Pero los políticos quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Quieren quedar bien con todos, las Naciones Unidas. Entonces hay que poner que tiene que haber una... No, la concesión que tiene que haber aquí es que acaben ya mismo, que paren. Cuando usted vea lo que la semana pasada que viene tengo grabado directamente de fuentes que tengo especial, que he recibido, usted va a ver estos líderes, y de ahí la interpretación también en español, para que vea cómo están pidiendo que salgan a las calles. Ya en Tel Aviv está pasando. Fanáticos de Hamas están saliendo a las calles de Tel Aviv a matar judíos, a tirar bombas incendiarias, a volarse en canto. Entonces lo único que la prensa influenciada por la izquierda radical de Sodoma y Gomorra, y antisemita y anticristiana y antifamilia y todo lo que están diciendo, mire la masacre, mire los niños que están, hermano. Israel le envía forma, hojas sueltas, los llama a este edificio que volaron en cantos allí en el área de la Franja de Gaza. Ese edificio era un baluarte militar. Ahí estaba la propaganda de ellos, armas de ellos, municiones de ellos. Y ahí estaban también las oficinas de Al Jazeera, que es una maquinaria árabe propagandista, musulmana, enemigo de Israel, enemigo de todos nosotros. Además de eso, ahí estaba también prensa asociada. ¿Quién lo manda? Ellos no sabían que eso era un baluarte de propaganda enemiga. Y pregunte por qué no han mostrado un solo muerto hasta este momento, a menos que no lo maten y lo saquen ahora. ¿Por qué vaciaron el edificio? Porque Israel los llamó, les dijo, vamos a destruir esta enclave militar. Y primero, después que lo llaman y dicen, salgan allí, le hacen caer una bombita por encima que los hace temblar y saber que es verdad. Y salen todos, dejan sus oficinas, dejan todo y el edificio lo dejan vacío. Eso no lo hace ninguna nación en el mundo. Eso no lo hacen ellos. Ellos están lanzando miles y miles de misiles sobre niños y mujeres. Que cuando allá caen y ponen, como hacen ellos, ponen los civiles donde caen los misiles para crear mártires. Eso es diferente. Acá están lanzando sobre escuelas, sobre niños inocentes, sobre una población que vive confiadamente en paz. Si estos enemigos de Dios pararan el lanzamiento de cohetes, Israel inmediatamente suspendería sus ataques. Israel lo que está haciendo es defendiéndose contra este ataque satánico, demoníaco, totalmente infernal. No vengan con que hay que reunir las Naciones Unidas. Aquí lo que tienen es que dejar la vaina, que dejar ya la poca vergüenza, dejar ya la violencia, que jamás pare ya de estar tirando cohetes, de estar tirando misiles. Y mire el problema que tienen. Además de que Dios está interviniendo a favor de Israel, son tan incapaces o adredes, muchos de sus misiles caen en territorio de la Franja de Gaza y matan a su propia gente para convertirlos en mártires, hermano. Esto está pasando allá en aquella parte del mundo. Todos lados cometen errores, pero la verdad hay que decirla. ¿Quién empezó todo esto? Jamás, lanzando cientos de misiles, después miles de misiles sobre una población que vive confiadamente y en paz, para destruir su seguridad,
para destruir, y dice, y las grabaciones que tengo, que voy a pasar la semana que viene, hablan ellos claramente, abiertamente, con su boca de comer, sus propósitos de matar a los judíos y a los norteamericanos, a todo el que está a favor de Israel, matarnos a los cristianos, matarnos a todos. Y dice que donde quiera que haya un musulmán, un árabe, que coge y le corte el cuello a judíos donde quiera que estén. Y ustedes quieren que Israel se quede con los brazos cruzados. Además de que Dios está orando. Dios le ha provisto un sistema del tubo de acero donde pueden tumbar, gracias a Dios, que por eso es que hoy en Estados Unidos nos ha armado con un sistema que baja la mayor parte de sus misiles y no llegan y caen en tierra. 40% de sus misiles están cayendo en sus propios terrenos, están matando a su propia gente y después están acusando que Israel los está matando. Son sus propios misiles, o lo hacen a propósito, o como no saben bregar con eso, lo hacen mal y matan a su propia gente para convertirlos en mártires. Entonces, hay que entender todo esto y la propaganda mentirosa que han hecho para hacernos creer. Son estudiantes de Joseph Goebbels. Una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace el diablo en la mente de mucha gente. Les dice que no sirven, les dice que están fracasados, les dicen que lo que están haciendo está mal cuando está bien, les dicen que lo que están haciendo mal cuando están haciendo lo malo, les dicen que lo que están haciendo está bien. No les deja analizar la realidad, los toma su mente, les miente, les mete mentiras por boca a boca y nariz, le llena la mente de depresión, le llena la mente de rebeldía, hasta tomar el sentimiento del corazón y convertirlo en una guarida de rencor, de odio, de rebeldía y de no poder analizar la verdad. Por eso todas las noticias que están llegando, están siendo en los medios en Estados Unidos, donde ahora gobierna un gobierno de izquierda. Escuche esto, Biden le está enviando 225 millones a este grupo de la Franja de Gaza. Dicen que es para comida y para no. Ellos van a usar eso, o lo están usando, ese dinero si ya llegó. 225 millones para comprar más misiles. ¿Cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos, dirigido por un agente de la nueva orden mundial, por un individuo totalmente gobernado como un muñeco por los radicales que gobiernan sus partidos democráticos, porque los verdaderos demócratas no están gobernando ese partido, le está enviando 225 millones en un momento como este? Y después quieren jugar a decir, sí, Israel tiene derecho a defenderse, pero hay que parar todo esto. Pero usted lo que tiene que decir es la verdad. Díganle a estos criminales de Hamas que paren ya, que detengan esto, y hay que orar por eso. Que el temor de Dios caiga sobre esa gente de tal manera que dejen ya esto. En el momento que dejen de lanzar cohetes, misiles, se acabó el evento. Si Israel lo que quiere es vivir en paz y quiere vivir confiadamente, esperando el momento que viene el Mesías. Ahora, entiéndase bien claro todo esto, hermano. Dios siempre ha enfrentado, el pueblo, la gente confiada en Dios, siempre ha enfrentado lo imposible. El pueblo de Israel se pone como que sí, que tiene todo si no tuviera este armamento militar, bajarían con ellos. Son escasamente los judíos entre 6 a 7 millones. ¿Cuánto compone el mundo musulmán? El mundo musulmán árabe completo, 700 millones. Tienes a Irán, que está preparando misiles y bombas nucleares para barrer a Israel de la faz de la tierra. Tienes a Siria, infiltrado y apoyado por el ejército y la aviación rusa a 40, 50 kilómetros de la frontera de Israel. Entonces, ¿qué quieren? Que se crucen las manos. Dios ha dicho, todos los que te bendigan, yo los bendeciré, mas todos los que te maldigan, yo los maldeciré.
Ahora, notemos bien que la lucha de Israel siempre ha sido difícil. Notemos bien cuando Moisés, puede usted leer esto en el libro de Éxodo, Dios llama a Moisés, le hace un llamamiento y luego dice la Biblia en el capítulo 3 de Éxodo. Entonces, aconteciendo Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó y le dijo en medio de la zarza, dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. En el verso 5 de Éxodo, capítulo 3, dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces dice, y dijo Jehová, yo soy tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En el verso 7 dice, y dijo Jehová, luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del feneseo, del jebeo y del jebuseo. Se le va a entregar estas tierras al pueblo de Israel. En el verso 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés empezó un diálogo con él y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová de Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado, he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto y de la tierra del cananeo, del eteo. Los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Mas entonces Dios le envía entonces al rey, al faraón. Mas dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Pero hay algo que yo quiero que ustedes lean búsquense el libro de Josué. Es importante tener toda esta información sobre lo que está aconteciendo. Dios pelea por Israel. Y Dios manda a Moisés a enfrentar lo imposible, sin armas, sin un ejército, enfrentar al hombre más poderoso de la tierra, Faraón, y decirle, deja ir a mi pueblo. Y Dios le dice, y no lo va a dejar ir, pero yo lo voy a afligir, yo le voy a mandar plagas, yo lo voy a herir hasta que él tenga que hacer lo que yo le mando, dejar ir mi pueblo para la tierra a las cuales yo les envío. Ahora miren esto para que ustedes entiendan la razón por qué Israel no puede entregarle Jerusalén, no puede entregarle las alturas de Golán, no puede, es más, debe entrar a esos territorios y ocuparlos, porque es lo que Dios le prometió a Israel. Es más, yo no estoy de acuerdo con que se negocie una ficticia paz por terreno. Que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción de repente, dice la Biblia. Esas son otras palabras, hermano. Eso quieren los políticos, los seguidores del anticristo, que se negocie Jerusalén y se negocie un doble estado. Eso no se puede dar.
Yo, en mi perspectiva, de mi análisis personal, y no estoy diciendo revelación, creo que va a llegar el momento que Israel va a invadir toda esa franja de Gaza para ponerle vergüenza y va a tener que tomar el control de nuevo y hacerle ver que esto es lo que Dios ordena. No importa lo que piensa la Nación Unida, lo que piensan los llamados liberales, que son enemigos hasta de la moral cristiana. Mire bien el capítulo 1 de Josué. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, verso 1 adelante, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esa tierra se los dio Dios. Hago una pregunta. ¿Por qué si los iraníes, que no son árabes, que son persas, por qué los sirios, que sí son árabes, por qué los egipcios, que parte son descendientes de árabes y parte tienen otras mezclas, pero por qué estos países, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Dubái, por qué todo Jordania, por qué todos estos países, si tienen tanto interés en que los llamados palestinos tengan una patria, por qué cuando Israel conquistó desde la frontera hasta el canal de Suez en Egipto, no quisieran que ocuparan ese lugar? Egipto no lo dejó. ¿Por qué Arabia Saudita no los quiere? Los tiene como inmigrantes trabajando bajo sueldos bajos. ¿Por qué los Emiratos Árabes no los quieren? ¿Por qué? ¿Por qué Jordania no le da un canto a su terreno? ¿Por qué cuando la guerra de los 6 días los inmigrantes árabes de Palestina llegaron a Jordania y el rey Hussein, que entonces, no Hussein el de Irak, no, Hussein, el rey de Jordania, viene y le entrega un área de campamento para que se refugien ahí? Los trata con bien, los protege, le da comida, le da albergue, le da protección, los recibe. ¿Y sabe cómo le pagaron? Planificaron el derrocamiento de Jordania para quedarse con el país entero. Pero si usted habla de lo malo que dicen que son los israelíes, que lo que están haciendo es defendiéndose, lea la historia, vea el pasado. El rey Hussein, cuando descubrió por su inteligencia, su grupo de inteligencia, que los llamados palestinos árabes que le había dado albergue iban a derrocarlo, una noche, algunos dicen que Black Sabbath, ¿sabe? Porque era el sábado, que comienza el viernes en la noche. Black Sabbath se hizo famosa. ¿Por qué? Porque esa noche el rey Hussein, musulmán, árabe, decide que estos palestinos que se pintan como unas víctimas, unos angelitos que echan alas, pero son unos hijos del diablo, unos criminales que mandan a sus propias gente y le pagan $10,000 a una familia porque el niño vaya y cruce la frontera y se vuele en canto y mate un montón de judíos. Entonces decidió lo que llaman Black Sabbath, porque en esa noche de viernes a sábado, que es donde empieza el tradicional sábado, el viernes de los árabes, de los musulmanes, empieza jueves en la noche y termina al terminar las 24 horas. Ahí empieza el Sabbat de los judíos, pero en ese Black Sabbath, por eso dice, Hussein, el rey de Jordania, mandó a masacrarlo, mató mujeres, niños, y invadió ese campamento y los barrió completamente. Planeaban destruir y derrocar su gobierno y matarlo. ¿Por qué no recuerdan eso? ¿Por qué las noticias que están hablando ahora no hablan de eso? Porque los mismos musulmanes o los mismos árabes no los quieren, porque son traicioneros, porque aunque ahí hay gente buena y hay árabes cristianos que viven ahí, pero estos que son yihadistas son perversos, porque hay musulmanes moderados, pero esos no son los que controlan. Es como el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, hay gente buena, pero no son los que controlan, son los demoniocráticos los que controlan ese partido, los radicales de izquierda, los de Sodoma y Gomorra.
Pero termino con esto. Entonces le dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Verso 4. Y note bien el terreno que Dios le dio a Israel. Lea en el verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. En otras palabras, que la tierra que Dios le prometió a Israel es desde donde están hasta donde está Irak. Y nunca han ocupado ese territorio. Es decir, ese terreno le toca a Israel. Aquí lo dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Esos son los linderos que Dios le dio a Israel. Incluye la franja de Gaza, incluye todo ese terreno donde está el Líbano, incluye todo ese lugar donde se encuentra Irak. Todo eso se lo dio Dios a Israel. ¿De qué estamos hablando? Esto es palabra de Dios, hermano. Y yo estoy convencido, y yo no estoy diciendo que Dios me lo reveló, pero conforme a lo que yo analizo de la profecía y de la palabra, yo creo que en un momento dado Dios va a permitir que Israel invada la franja de Gaza, invada todo ese territorio y tome control para acabar con esta poca vergüenza. Y mire, con esto voy terminando. Nadie, verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como está hablando Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces, verso 7, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí me encanta este verso. Mira que te mando que te esfuerces, Josué 1:9, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubanitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Hermano, esta es la promesa que Dios le dio a Israel. Usted acaba de oírme, ¿quiere que se lo repite una vez más? El verso 4, el verso 3, os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, hasta donde está Irak, Babilonia, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hermanos queridos, somos parte de ese pueblo, somos el injerto como la iglesia. Dice bien claro que todo lugar que pisara la planta de nuestros pies, óyalo bien claro, será nuestra, bien claro. Y dice bien claro, nadie te podrá hacer frente en todo día de tu vida. Y en el verso 3 dice, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies será vuestra. Esa promesa es para Israel. Ellos tienen derecho a tomar todas esas tierras porque Dios se las pide, lo que diga las Naciones Unidas. Nosotros como el injerto de Israel, porque somos la iglesia, como cristianos tenemos derecho a tener victoria, a ser bendecidos, a tener lo mejor que Dios quiera darnos, a tener victoria y no ser cola, sino ser cabeza. Tenemos derecho a tener al diablo pisado y todo lo que hagamos conforme a la voluntad de Dios. Todo lugar que pisáramos, todo lo que hagamos, tenemos derecho a ser más que vencedores.
Dejar ya de estar lamentándonos, dejar ya de estar quejándonos que el diablo está vencido si tú lo crees. Todo lugar que pisara la planta de vuestros pies será vuestro. No importa lo que el diablo te esté gritando, no importa las amenazas, no importa lo imposible. Esto era imposible y el pueblo de Israel lo logró. Tú y yo somos ahora la iglesia. La promesa que hizo Jesús en Mateo, en Cesarea de Filipo, cuando le dijo a Pedro, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y le dijo, tú eres Pedro, una pequeña roca, pero sobre la roca enorme de divinidad edificaré la iglesia. Y la iglesia no son los edificios ni las emisoras de radio y televisión, la iglesia somos tú y yo. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nuestras almas no son carnales, dice Pablo, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia eres tú y soy yo. Seremos derribados, pero no destruidos. Caeremos, pero 7 veces nos levantaremos. No importa, por un camino vendrán nuestros enemigos igual que Israel, pero por 7 tendrán que irse. Fracasaremos 7 veces y 7 veces nos levantaremos y seremos más que vencedores. No te rindas, pastor, no te rindas, pastora, no te rindas, pueblo, no te rindas, iglesia, no te rindas, Israel. Vamos para adelante, vamos a seguir orando y vamos a orar para que estos bandidos, estos hijos del diablo, cesen de mandar esos cohetes. Olvídate de los pactos y que aquí no hay que entregar nada. Y que Israel siga siendo bendecida y protegida por Dios y defendiéndose mientras estos instrumentos de Satanás, estos inescrupulosos, estos sanguinarios y asesinos sigan lanzando cohetes. Oremos para que de alguna forma Dios le paralice las manos, le detenga, que se le exploten todos esos cohetes de tal manera que no puedan enviar un solo cohete más. Y que el mundo entienda en lo que está pasando en Israel, que Cristo viene pronto, y que el mundo entienda que Dios está en este asunto, y que esta es la palabra de Dios, y cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y tú que estás con miedo, y tú que estás derrotado, y tú que te sientes rebelde, que te sientes desechado, no, levántate. Y dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, seré contigo. Y en lo que emprendes sabiendo que es de Dios, todo lugar que pisara la planta de tus pies será tuyo. No he visto justo desamparado en su simiente que bendiga, para Dios proveerá. Ahora va Shandara. Y de mañana continuaremos hablando de cómo Dios traslada esta bendición a nosotros los cristianos también. Vamos a hablar no solamente del Éxodo, no solamente de cómo Dios usó su palabra, su poder para liberar al pueblo de Israel y cómo lo está haciendo hoy, viviendo sin muros, confiadamente en paz. Los culpables están al otro lado de la franja de Gaza. Quitémonos los guantes de verle el ojo y quedar bien con todo el mundo. A mí no me interesa quedar bien con todo el mundo, quedar bien con Dios. En este caso, los culpables son estos instrumentos de Satanás. Que dejen de lanzar cohetes, todo se acabó. Eso es lo que tiene que decirle el mundo, eso es lo que tiene que decirle la Nación Unida, lo que tiene que decirle Biden. Dejen ya la porquería, dejen ya la violencia, dejen ya esto y vendrá paz. Y se acabará esto por ahora. En nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Esperamos que muchos han sido edificados en este momento, que mañana continuemos con este mensaje. Señor, que cuando esto se repita otra vez, tenga el mismo efecto que está teniendo en vida, los que están ahora mismo turbados, los que están en este momento cansados, agotados, se sienten confundidos, no saben qué hacer, se sienten que no tienen deseo de seguir viviendo ni luchando. Llegó la hora. Oh Señor, bendice a Israel. Detén estos energúmenos, estos hijos del diablo, deténlos, Padre, confúndelos, que se le dañen todas esas municiones, que tú envías ángeles, Dios mío, como lo hacías en el tiempo bíblico, envía ángeles, y como hiciste en el tiempo de Josafat, que los ponga a comerse, a destruirse ellos mismos, y que por un camino vengan y se tengan que ir por 7 para que dejen quieto a tu pueblo.
Dejen los demonios quietos a los hijos de Dios, a los pastores que están pasando y pastoras pasando por pruebas, enfermos que están siendo abatidos. Dios mío, extiende sobre los que están en cárcel, los que están siendo perseguidos. Extiende la unción del último avivamiento sobre el mundo. Bendice este día de clamor, 6 de septiembre. Bendice, oh Dios, a todos los que estamos trabajando y bendice este viaje que comienza en unos días. En el nombre de Jesús. Contesta las peticiones de todos los que están conectados a nosotros y bendice a aquellos que sienten la carga de apoyar este ministerio con su oración y con su apoyo. En el nombre de Jesús, declaro victoria. En el nombre de Cristo. Amén. Shalom. Bueno, vamos ahora a ver los que han llamado. Dale mi saludo. Me gustaría que digan cómo sentido el mensaje de anoche, el de hoy. Bueno, el de hoy pues ya ustedes están ahí. La semana que viene voy a poner la segunda parte, aunque lo voy a hacer de esta forma. Semana que viene, el miércoles de la semana que viene y el jueves de la semana que viene. El miércoles en la noche voy a poner el programa que se puso anoche, pero como para que el jueves en la noche usted tenga la secuencia de ese programa que se grabó. Y usted lo va a ver y va a ser una cosa interesantísima, una cosa tremenda. Tengo la semana que viene, bueno, lo que es el lunes, martes y lunes y martes, estaré haciéndolo totalmente en vivo. Miércoles, jueves, el miércoles voy a repetir el programa de anoche. Luego el que se grabó hoy, que lo voy a hacer, que ustedes no lo han visto, que no ha salido ni por televisión, lo voy a poner en el Facebook el jueves en la noche, y el viernes un programa especial que he grabado también, que pone en alerta y desenmascara y número uno, desenmascara el escuadrón del diablo que está en el Senado, con nombre, apellido y fotografías y todo, y por qué ustedes tienen que orar profundamente por lo que nos estamos enfrentando en Puerto Rico, y que esto es mundialmente, pero es importante estos 3 programas la semana que viene. Los he preparado y los he hecho allá, porque allá puedo hacer cosas que no puedo hacer aquí. ¿Está bien? Entonces mañana estaré aquí con ustedes de nuevo. Pues, entre tanto, el primero que está Gaby, Dios te bendiga, Gaby. Dios te bendiga, te guarde, te sigo usando en tu ministerio. Saludos. Derek Marcano, también los saludamos. No, me gustaría que me digan de dónde están escribiendo. Zoe Quintana, también la saludamos. Norma González, también la saludamos. Luz López, también. Dios le bendiga. Luz López nos está llamando desde Filadelfia. Edward Félix Acosta, también los saludamos. Miguel Figueroa, también los saludamos. Rafanit Cortés, también los saludamos. Marta Ortiz, también la saludamos. Y quiero que ustedes oigan esto, hermano. No todos los árabes son musulmanes radicales. La mayoría lo son. Pero hay musulmanes que sinceramente son moderados y creen en ese error. Pero no todos los árabes son también musulmanes. La familia Nizam en Belén son mis amigos y son cristianos. Hay miles y miles de árabes cristianos, hermano, que se han convertido al evangelio y que son cristianos en una rama del cristianismo u otra. Así que oren también por ellos. Cuando hablamos de los árabes, lo que estamos refiriendo a los árabes musulmanes yihadistas, los malignos que están tomando el control de esa comunidad y de esos países. Alberto Ramírez también y Marta Ortiz. Alberto Ramírez, Luis Ortiz también, Dios te bendiga. Desde Massachusetts nos llama Norma González, Dios le bendiga, hermano Raki y su familia. Oramos por el día de clamor para Dios tome el control y quite todo obstáculo, eso es importante. Norma González desde el barrio Carrera de Arecibo. Dani Espada y su ministerio, Dios te bendiga, Dani. Dani Espada orando por Israel. Capellán de Cruz, bendiciones, saludos desde Indiana. Miriam Rivera, saludos. Ivette Colón también nos está viendo. Luis Ortiz, yo lo he visto, es que los palestinos ponen a los niños al frente de la batalla para que si los matan,
para quedarse delante del mundo, que Israel está matando niños. Eso sabemos, hermano, y hay pruebas de todo eso. Fernando López también, Dios le bendiga desde Massachusetts. Belén Álvarez también, mi esposa está viendo el programa. Capellán de Cruz, yo viví allí en Williamsburg, veía a los rabinos y su familia llegar hasta la sinagoga de las pocas que quedan en Nueva York. Mis hijos nacieron allí en Williamsburg. Dios es misericordioso. Capellana cesa y desista, dice bien. Luisa Rodríguez, Dios le bendiga. Renan Araski, familia. Luisa Rodríguez, también saludos. Luz López, saludos. Miriam Martínez, Dios te bendiga. Miki, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Luis Ortiz, como siempre, nos dice que repitamos la dirección. Clamor a Dios, P.O. Box 3295. Bayamón, Puerto Rico 00958. Bueno, que pasen muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Mañana continuamos con este tema, enfrentando lo imposible, y hablando de las cosas que Dios ha hecho en el pasado con Israel y las cosas que Dios ha hecho en nuestro ministerio y en la iglesia en este tiempo y las cosas que puede hacer en tu vida. Así que hasta mañana a esta